Muy buenos días a todos, espero que estén bien. La mayoría creo que ya me conoce, yo soy la doctora Patricia Caballero y vamos a empezar con el módulo de patología quirúrgica. Les pido disculpas por ayer, pero tuve un problema con mi conexión acá en casa y por eso fue imposible la clase. Entonces voy a tratar de dar hoy los 2 capítulos que tendría que haber dado. Bueno, ¿alguna pregunta antes de empezar? ¿Alguna duda, pregunta? Como ustedes saben, ya conocen cómo es el proceso en la facultad. Vamos a dar 2 meses de patología quirúrgica 1. Vamos a dividirlo por semanas. Los materiales de la semana 1 y 2 ya están en la plataforma. Hay 2 trabajos que son un trabajo práctico y un foro. Todos los trabajos son personales. Eso es lo que quiero aclarar. Por favor, si no alcen el mismo, copiar, pegar y alzar el mismo ejercicio del otro compañero que hizo. Porque o si no, tanto el que pasó como el que adquirió el trabajo ajeno no va a tener valor, ¿verdad? No tiene sentido. Porque es personal la pregunta que hago. No es, el que presenta en sí ya tiene el punto, ¿verdad? Pero si es que son parecidos, voy a tener que disminuir los puntos. ¿Por qué? Porque esto es para que ustedes empiecen a tener las terminologías médicas y específicamente las quirúrgicas. Entonces, para eso lo estoy practicando, le estoy mandando ejercicios, les dije que hagan un mapa conceptual, que expliquen conceptos para que ya más o menos, por lo menos puedan tener ciertas nociones o los primeros términos a ser empleados en la parte quirúrgica. Bueno, por un lado. Por el otro lado tenemos un material de lectura. Si alguien tiene alguna duda sobre el material, algunas quejas, pueden pasarle a los delegados y luego voy arreglando, ¿verdad? A medida que yo creo que vamos dando las clases, se va a ir perfeccionando también eso, porque como ustedes saben, para nosotros los docentes también es algo nuevo todo esto que estamos pasando y es un desafío, ¿verdad? Bueno, empezando entonces la primera clase de hoy, que es Introducción a la Patología Quirúrgica. La patología quirúrgica es una rama de la medicina donde se estudian todo el proceso, tanto de etiología, etiopatogenia, fisiología, fisiopatología, diagnóstico, que sería la presentación médica. Dentro de la presentación médica entra en la historia clínica que se utiliza para hacer el diagnóstico, los métodos auxiliares de diagnóstico, que serían los análisis de sangre, de orina, las imágenes, y por último, finalmente, qué tratamiento es ideal. Como hablamos de quirúrgica, quiere decir que la patología quirúrgica estudia las afecciones que van a ser de resorte quirúrgico. Y como vamos a ir viendo, hay varias formas de enfrentar el resorte quirúrgico. Existen varios tipos de cirugía según su función, según su necesidad, según el tejido que involucra y otra serie de cosas que vamos a ir citando. Entonces, por eso es importante de que ustedes aprendan las terminologías básicas, porque a partir de hoy o a partir de ahora, ya no pueden referirse con términos así vulgares, sino ya con términos médicos, porque ya van a conocer las definiciones exactas para cada proceso. Siempre estos son los términos que más se utilizan. ¿Por qué? Porque son parte de los tiempos de la cirugía. Entrar en la cirugía no es simplemente al quirófano y retirar lo que uno quiere retirar, el tejido afecto, y termina ahí, ¿no? Sino hay una serie de pasos y una serie de complicaciones intraoperatorias que puede haber. Y hay técnicas que hay que respetar para que justamente no haya complicaciones posteriores, tanto intra o postoperatorias. Diéresis, exéresis, síntesis,
son tiempos de la cirugía, son etapas por el cual el cirujano va a pasar, ¿verdad? Uno no puede hacer la exéresis sin hacer la diéresis antes. Vamos a ver ya qué significa cada uno. Uno no puede hacer síntesis sin hacer la diéresis y exéresis antes. ¿Por qué? Porque eso es un proceso evolutivo y son pasos que se debe cumplir por etapas. La misma cosa, la asepsia, antisepsia y todo el comportamiento que deben de tener en quirófano, ya sea todos los componentes que forman el equipo quirúrgico, ya sea el médico cirujano, el anestesiólogo, el personal de enfermería y los otros médicos ayudantes que se llaman primer y segundo ayudante. Luego hay otro punto importante, porque la pregunta que siempre se hace es, ¿cuál es el mayor temor del cirujano? ¿Qué es lo que más teme? Porque todos los cirujanos sienten miedo cuando van a entrar a operar, la mayoría. La contaminación puede ser, pero la contaminación no se ve inmediata. La infección, la infección del día de la cirugía, vamos a suponer uno se opera hoy, uno no se va a infectar hoy. Ese proceso infeccioso no va a aparecer hoy, va a aparecer en 5 días recién. Generalmente la infección del sitio operatorio empieza después de la cirugía al 5.º día a manifestarse. De la sangre tiene miedo, de la hemorragia, ¿cierto? Hasta el más brillante cirujano hasta hoy en día siempre tiene miedo de que ese proceso operatorio haga una hemorragia y una hemorragia que no se puede controlar. Pero para eso él está capacitado y sabe lo que es la hemostasia. Hemostasia es el control de la hemorragia y hay una serie de pasos o una serie de comportamientos que puede tener. O sea que dependiendo del grado de sangrado, si es un vaso pequeño, un vaso mediano, de mayor calibre, si es en napa, napa significa que es venoso, en llato, dicen ustedes también, los brasileños, o en chorro, si es arterial a chorro, ¿verdad? Ahí se adoptan diferentes tipos de hemostasia y hay una serie de sustancias o materiales que se pueden utilizar para parar o detener el sangrado. El primer punto para detener el sangrado es la compresión. Uno comprime y por lo menos si no para, va a disminuir bastante la cantidad de sangrado. Entonces la hemorragia es la complicación intraoperatoria que más teme el cirujano. Robert dice no conseguir. Y la verdad que sí, pero eso, para eso uno se va formando, ¿verdad? En los primeros tiempos, el mayor miedo que tiene es pensar que no va a poder solucionar o no va a poder terminar la cirugía. Y realmente eso sí es cierto. En las primeras, ustedes van a ver que en las primeras técnicas o los primeros procedimientos, por más que sea un procedimiento de la extracción de una uña o de un lipoma o de un pequeño tumor, ¿verdad? Igual cuesta, ¿verdad? En las primeras veces. Y luego después uno ya va perdiendo el miedo, va aprendiendo la técnica y los secretos que hay, ¿verdad? Para que uno pueda hacer de la mejor manera posible, evitando, como ustedes dicen, la contaminación e infecciones posteriores, evitando el sangrado, pero para eso, ¿qué tienen que conocer ustedes? ¿Qué tienen que conocer para poder controlar una hemorragia? ¿Qué tienen que conocer ustedes para poder controlar una hemorragia? Porque la vida depende de ustedes, la vida del paciente ahí va a depender del cirujano directamente. La anatomía, muy bien, la anatomía. Tienen que saber que en ese órgano o en ese tejido, por lo menos alrededor o sobre el tejido, qué arterias hay, qué tipo de arterias hay. Arteria terminal, arteria colateral, pequeños, grandes, vasos, vena, arteria, distinguir en una u otra, ¿verdad? Es mucho más grave que el sangrado sea arterial que venoso. ¿Por qué?
¿Por qué es mucho más grave que el sangrado sea arterial en vez de venoso? Porque la presión es mayor, sí, pero ¿cuál es la peor consecuencia de la hemorragia arterial masiva o de la hemorragia? ¿Cierto? Debido a la presión, sí, pero ¿por qué? ¿A qué te va a llevar? Sangre arterial, Mauricio. A un shock, a una hipovolemia, a un shock hipovolémico. Y eso puede ser irreversible si es que no se trata a tiempo. Los órganos van a empezar a fallar, van a ser una disfunción orgánica múltiple o falla múltiple orgánica, y de ahí ya hay un paso a la muerte. Entonces, por eso es importante conocer la anatomía. Les voy a dar un ejemplo. Cuando uno va a retirar la vesícula, es una cirugía muy frecuente, una de las más frecuentes, así como la apendicitis, la apendicectomía. Ectomía es extirpación, y si es la vesícula se llama colecistectomía. Los dos órganos tienen arterias terminales, o sea que es una arteria que termina ahí, que no llega otra arteria colateral a irrigar. Entonces, por eso el proceso fisiopatológico de esa enfermedad, de esas dos enfermedades, si es que uno no extirpa, va a hacer necrosis de ese tejido y va a perforar. Y si se perfora, ese contenido o todo ese proceso infeccioso va a pasar a la cavidad peritoneal. La arteria cística, la arteria de la vesícula y la arteria apendicular del apéndice. Entonces, son arterias terminales y que si llega a haber una afección, ¿verdad?, un proceso de isquemia, va a avanzar a una necrosis y eso va a perforar. O sea que va a terminar como un cuadro más grave que se llama peritonitis. Por eso tienen que saber qué tipo de arteria irriga ese órgano. Y eso es lo que ahora van a ir repasando con cada patología quirúrgica. ¿Entienden? No se olviden, el abdomen es una caja de sorpresa, dice el libro. Así dicen la mayoría de los libros. ¿Por qué? Y porque uno de afuera puede ser que no vea muchas cosas o piense que por las manifestaciones del dolor, al palpar siente dolor, contracción muscular, ¿verdad? Pero al abrir, el cirujano se encuentra con una serie de sustancias que no parecía que iba a encontrar. Y además de eso, hay que saber que dentro del abdomen hay un sinfín de arterias y venas, y por lo menos tienen que saber todas las ramas de la aorta y todos los afluentes de la vena cava. Entonces, si es que quieren repasar algo de anatomía, empiecen por ahí. Saber todas las ramas de la aorta, las ramas del tórax, las ramas del abdomen, las ramas de la pelvis, y luego también de las venas. Cuáles son afluentes de la vena porta y cuáles son afluentes de la vena cava, tanto inferior como superior. ¿Por qué? Porque eso tiene todo que ver en la etiología, en la etiopatogenia, en la evolución de las enfermedades quirúrgicas. Acuérdense que las más frecuentes, las enfermedades más frecuentes, como apendicitis aguda, peritonitis aguda, colecistitis aguda, que es vesícula, diverticulitis aguda, que es en colon, están en el abdomen. Entonces tienen que conocer todo lo que está ahí. Así como tienen que conocer el peritoneo, los repliegues peritoneales, las fascias de coalescencia y los espacios virtuales que hay dentro de la cavidad. Entonces, tienen que saber anatomía. A ese punto quería llegar. Tienen que hacer un repaso. Y si quieren empezar por una región, empiecen abdomen, porque esas son las más frecuentes. El concepto, entonces, de cirugía. La cirugía incluye la mano del médico y una obra. ¿Por qué? Y porque es un arte. No todos tienen la capacidad de hacer
esas técnicas quirúrgicas o esas maniobras, uno para salvar vida del paciente, otro para corregir defectos o salvar funciones de los órganos. Entonces es una mano de obra, es un arte. Otra cosa, cuando ustedes se reciben, algunos dicen, pero yo no quiero ser cirujano. Cierto, muchos de ustedes probablemente no elijan la opción como residencia de cirujano, ¿verdad? O más aún otras especialidades, subespecialidades de la cirugía. Pero todo médico general, médico integral, así como ustedes van a recibirse, tiene que saber los principios básicos y el manejo quirúrgico mínimo para estas afecciones. ¿Por qué? Ustedes van a estar sentados en un consultorio, puede ser que sea en una zona rural o puede ser que sea en una zona urbana. Más aún si están en zona rural, tienen que detectar a tiempo y tratar de poder encaminar al paciente para salvar su vida en ciertas ocasiones o salvar funciones de los órganos, ¿verdad? Lo que sí tienen que saber encaminar al paciente para que pueda tener la mejor resolución de esa afección. Entonces, por eso tienen que conocer los conceptos y el dominio básico de las patologías quirúrgicas. Ahora, técnica quirúrgica, ¿tenemos que saber todo? No, generalmente eso no se les va a pedir, al menos en esta materia no. En clínica quirúrgica puede ser que sí, algunas técnicas van a tener que aprender, pero aquí lo que tienen que saber son los conceptos y todo el mecanismo fisiopatológico de las afecciones quirúrgicas más frecuentes que vamos a ir desarrollando. Entonces, cirugía, actividad médico-sanitaria. Y su principal objetivo es la restauración de la salud mediante las manos del cirujano y los instrumentales quirúrgicos. El cirujano solo tampoco no puede hacer, entonces siempre necesitan de sus manos adyacentes o sus manos adyuvantes, que son el primer cirujano, porque van a ver que tiene una función importante durante el acto quirúrgico. El segundo cirujano también, no es primordial el segundo cirujano ayudante, pero es importante, ¿ya? En ciertos tipos de cirugías es importante. El instrumentador, el circulante, el personal de enfermería que está alrededor del médico, de los médicos, y en la cabeza que está el anestesiólogo, ¿verdad? Que sin eso no sería posible. También vamos a hablar sobre anestesia. Algunos también preguntan, pero ¿por qué tanto de anestesia? Tenemos que saber por lo menos los tipos de anestesia, qué fármacos se utilizan, cuál es la secuencia del paso anestésico, cuáles son indicaciones y contraindicaciones de estos fármacos y dependiendo de la situación. Un equipo, Johnny Frank, es un equipo quirúrgico. Está formado por el médico cirujano, por los dos médicos ayudantes, primer y segundo ayudante, por el instrumentador y por el anestesiólogo. Eso es el equipo quirúrgico. Y ellos son los que van a llevar a cabo el acto quirúrgico, ¿verdad? Pueden ir preguntando acá, escribiendo. El que quiera hablar también puede activar el micrófono y hablar. Bueno, y aquí empezamos. Va a haber una clase más adelante que se va a llamar en el siguiente módulo, que vamos a hablar de todas las etapas de la cirugía, que se llama preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Acá específicamente nosotros estamos hablando del acto quirúrgico. Esas etapas, preoperatorio, intra y post, lo hablaremos después. Porque preoperatorio significa todo lo que uno tiene que hacer para preparar al paciente para que ingrese de la mejor forma posible, hemodinámicamente estable. Si tiene enfermedades de base, tienen que estar controladas. Si tiene diabetes, hipertensión, alguna colagenopatía u otra enfermedad de base, EPOC, por ejemplo. Asma, EPOC tiene que estar controlado. Y
el médico de cabecera trata de que ese paciente ingrese lo más estable y sano posible al quirófano. ¿Por qué? Porque todo acto quirúrgico tiene complicaciones. No solamente la hemorragia, sino un sinfín de complicaciones por aparatos y sistemas. Puede tener afecciones cardiovasculares, afecciones pulmonares, renales, hepáticas y, que Dios no quiera, habrá neurológicas, que sería la más grave. Entonces, los 6 órganos vitales son corazón, pulmón, riñón, hígado, la sangre y el cerebro. Entonces, esos órganos pueden tener complicaciones y es ideal que el paciente ingrese bien, estable, controlado. Una vez que ingrese, se debe hacer la cirugía y la cirugía tiene una serie de pasos. Para eso tengo que conocer terminologías médicas. ¿Por qué? Y porque esto es lo que se va a hacer. Diéresis significa disección, es el sinónimo. División de los tejidos orgánicos. Uno quiere separar el tejido. Diéresis, corte también se puede decir. Incisión también se puede decir. Pero el término correcto es diéresis de la piel, tejido celular subcutáneo, de la grasa preperitoneal, del peritoneo. Un ejemplo, ¿verdad? Exéresis significa extirpación o resección. Son sinónimos. Vamos a suponer que uno quiere extirpar la vesícula. Entonces se dice colecistectomía o simplemente se puede decir exéresis de la vesícula biliar, exéresis del apéndice, exéresis de un lipoma, que es un tumor benigno compuesto de tejido graso. Biopsia. La biopsia es un proceso que se utiliza para estudiar tipos de tejido con probables neoplasias. Esa biopsia es extirpar una porción del tejido o del tumor encontrado. Se puede extirpar todo el tumor o se puede extirpar parte del tumor. Se lo llama biopsia y se manda a estudiar por anatomía patológica en forma microscópica. Tiene su propia técnica. La biopsia puede ser incisional, cuando solo se queda o se retira una lámina del tumor, o puede ser excisional si se retira todo el tumor y se manda a estudiar. La síntesis es la sutura, es volver a unir los bordes de la herida quirúrgica que se realizó para la extirpación. En cirugía oncológica, las cirugías que se utilizan para la extirpación de neoplasias, ¿verdad? Acuérdense que las neoplasias pueden ser benignas y pueden ser malignas. Cuando decimos carcinoma, ¿a qué tipo de cáncer nos referimos? Sí, maligno. ¿Pero de dónde? ¿De qué parte del órgano? ¿De qué tejido? Muy bien, maligno. ¿De qué tejido? Cuando decimos carcinoma, ¿dónde está el tejido? Por ejemplo, yo le digo carcinoma del colon. En el epitelio. Muy bien, María. En el epitelio del colon. Y si digo adenocarcinoma, en las glándulas epiteliales. Muy bien, chicos. Así mismo. Eso es lo que tienen que manejar en oncología como mínimo. Después, si digo sarcoma, sí, pero si digo sarcoma, ¿de qué tejido estoy hablando? Hace rato era epitelial y glandular, ¿verdad?
Sarcoma, ¿qué tejido está involucrado? Tejido conjuntivo, sí, que puede ser músculo. ¿Cómo se llama si el tumor es del músculo liso? Ya sea benigno o maligno. De tejido conjuntivo, sí. No, osteosarcoma es del hueso. Bueno, vamos, sí, leiomioma. El leiomioma es el tejido, la neoplasia del tejido muscular liso, que es un tejido conjuntivo. Y si digo rhabdomiosarcoma, es la neoplasia benigna del tejido muscular esquelético. Rhabdomiosarcoma, leiosarcoma, cuando en realidad cuando digo leiomioma es benigno y cuando digo leiomiosarcoma ya hablamos de maligno. Después lipoma, tejido graso, dijimos. Muy bien. Leiomiosarcoma o rhabdomiosarcoma son tejidos musculares. Leio, músculo liso. Rhabdo, músculo esquelético. Si hablamos de grasa, lipoma, si es benigno, liposarcoma, si es maligno. Esos son términos que ustedes tienen que manejar ya por anatomía patológica, ¿verdad? Pero estamos repasando. Vamos a suponer que sea el tumor de un ganglio linfático. ¿Cómo se llama? Sí, ese ya en conjunto, linfoma. Sí. Pero se le llama así, es de un solo ganglio, porque muchas veces suelen venir procedimientos menores con un ganglio de la cadena del cuello. Ustedes saben que en el cuello hay una cadena ganglionar, ¿se acuerdan? Y generalmente, cuando viene un niño de 13 años con un ganglio así acá a nivel del cuello o cerca del cuello, lo primero que uno piensa es que es un adenoma, que es un tumor benigno del ganglio linfático que puede ser inflamatorio, o sea, como consecuencia de un proceso a nivel de la garganta, de una faringitis, de una faringoamigdalitis. Entonces se llama adenoma. Adenoma, tumor benigno del ganglio linfático. Si son varios ganglios dispersos, ahí ya hablamos y son ganglios linfáticos de linfomas. Y ahí entra una clasificación que lo van a estudiar más adelante en clínica médica, ¿verdad? Adenolipoma adeno es ganglio linfático, lipoma es grasa. Eso no, yo no suelo ver juntos. Linfangioma ya serían de los vasos linfáticos, no en sí del ganglio. Bueno, entonces, como vieron, es una cuestión de que hay que repasar los nombres de los cánceres posibles que haya en el cuerpo humano, los tumores benignos y los tumores malignos. Entonces, repasen. Músculo liso, leiomioma. Músculo esquelético, rhabdomioma. Si esto es maligno, leiomiosarcoma. El otro, rhabdomiosarcoma. Si es epitelio, carcinoma maligno, ¿verdad? Si es glándula, adenocarcinoma maligno. Si es benigno, adenoma. Bueno, entonces repasen eso. Ganglios linfáticos también. A esos tumores se le puede tratar de diferentes fórmulas. Mediante la exéresis, o sea, la extirpación. Se puede retirar extirpación exclusiva del tumor. Uno ingresa dentro de la zona afecta o de la cavidad afecta en el cuerpo y retira solo el tumor, enucleación. Pero ¿qué significa extirpación exclusiva del tumor? Que no va a retirar ni un tejido adyacente a él,
nada, solamente extirpa el tumor. También se le puede decir tumorectomía, pero muchas veces cuando decimos tumorectomía y el tejido que estaba al lado, vamos a suponer que el ovario de la mujer estaba con tumor y el médico retiró solamente el tumor del ovario, no retiró todo el ovario. ¿Por qué? Y ahí se llama enucleación, porque esa fue la condición, daba para retirar solamente el tumor. Pero muchas veces, cuando está en una fase más avanzada o ya está adyacente a otros órganos y el tumor ya está en ovario y también está en trompa de falopio, entonces ahí uno retira todo el tumor, tumorectomía, pero retiró ya ambas partes, ambos órganos, tanto ovario como trompa, ¿entienden? No, no importa hasta dónde va, pero retira todo el tumor, sin límite, hasta donde haya invasión del tumor. Resección local radical, donde uno respeta ciertos márgenes oncológicos, o sea que no retira ciertos vasos, tanto linfáticos, arteriales, venosos, ¿verdad? Y el otro, la ampliada, que retira todo, incluso cuando decimos todo, ganglios linfáticos regionales y de las vísceras afectas adyacentes. Entonces, la exéresis en una cirugía oncológica puede ser por enucleación, tumorectomía, resección local o resección radical ampliada. Esto sería parcial y el otro sería total. La resección local radical sería parcial o respetando todavía ciertos márgenes. Sin embargo, la resección radical ampliada retira todo. El ejemplo típico que se da de esto es una cirugía de útero en la mujer, histerectomía. Muchas veces las mujeres en edad de menopausia presentan un tumor que se llama mioma, tumor del músculo liso, mioma, músculo liso del útero. Es un leiomioma, pero típicamente se le conoce como mioma. Ese mioma puede estar solamente en una parte del útero, vamos a suponer en el fondo uterino. Entonces, si quiero hacer esta primera cirugía, resección local radical, se extirpa solamente el fondo uterino. Se hace una resección local radical guardando unos márgenes, respetando la otra parte que no está afecta. Pero si es una enfermedad más avanzada, vamos a suponer ya tiene un cáncer de endometrio, cáncer de la capa más interna del útero, ahí uno cuando es maligno sabe que eso se puede diseminar, entonces ya se hace una cirugía ampliada. Se quita el útero y los ovarios y todos los ganglios linfáticos que están a nivel de la pelvis y que sirven como tejido linfático de esa zona o de esos órganos. Ahí se llama resección radical amplia. Entonces, no tuvieron la primera clase ayer. Ah, yo pensé que... Ah, ya están aprendiendo anatomía patológica. Ah, pensé que ya tuvieron. Ustedes están empezando tercer año entonces. Enucleación voy a hacer para Wesley Felipe. Enucleación y resección radical. Enucleación es extirpar solo el tumor. Vamos a suponer, tenés un lipoma, quitas el lipoma. Lipoma es un tumor de tejido graso y generalmente es en el tejido celular subcutáneo. Pero resección local, radical, ya es cuando afecta a un órgano. Vamos a suponer la mama, o yo dije hace rato el útero, afecta o está presente en cierta parte del órgano. Vamos a suponer que tiene un tumor en el fondo del cuello o del cuerpo uterino. Entonces solamente retira esa zona donde está el tumor y deja un margen como separando la parte donde está el tumor y la otra parte que no está afecta. No hay forma
de que ese tumor afecte a las otras partes del órgano. Sin embargo, si se hace una resección ampliada, que se utiliza más en cáncer, cuando ya es maligno, ¿verdad? Entonces ahí sí se tiene que extirpar todo. ¿Por qué? Y porque por diseminación puede afectar ganglios linfáticos o vísceras adyacentes. Entonces, en ese caso no se va a quitar solamente la parte del tumor en el órgano afecto, sino todo el órgano afecto, todos los ganglios adyacentes y órganos adyacentes que pueden estar comprometidos. ¿Se entiende? Entonces, la resección local radical se utilizaría para tumores benignos que están bien delimitados y la resección radical ampliada para tumores malignos que tienen una amplia probabilidad de diseminación. La enucleación sería para extirpar tumores pequeños y la tumorectomía también extirpar tumores pequeños, pero que ya pueden estar también comprometiendo a otra zona, solamente que son tumores benignos, ¿verdad? Generalmente son tumores benignos cuando se retira solo el tumor. Enucleación ocular. La verdad que ocular no va a poder ser la enucleación porque no vas a quitar todo el ojo. Si vos decís enucleación, estás quitando nomás la zona donde está el tumor en el ojo. ¿Entendés? Si vos quitas todo el ojo, tenés que decir más bien la parte de la zona del ojo donde quitaste. Por ejemplo, enucleación coroidea, en el coroides del ojo, la capa coroides del ojo. ¿Entendés? Enucleación a nivel del cristalino, enucleación a nivel del... Tenés que decir a qué nivel fue la enucleación o en qué porción del órgano. No se puede decir enucleación ocular porque es como si fuera que cuando decís eso parece que quitaste todo el ojo y en realidad no se dice así. Se dice enucleación del tumor que se encuentra en tal zona o en tal segmento del órgano. Como ven, acá están los elementos que se utilizan para, esto vamos a darlo después específicamente, cada instrumental, ¿verdad? Cómo se refiere, cuántos números hay, cuáles son las formas que hay. Esto es la tercera clase, la tercera semana, los instrumentales básicos que se utilizan. Pero como ven, cuando se habla de diéresis, exéresis, se utilizan de corte. Puede ser bisturí, este es el mango de bisturí, la hoja de bisturí que es desechable y las tijeras, que hay varios tipos de tijeras. Bueno, más de espacio de volumen o de velocidad. Bueno, de volumen no sé si puedo controlar porque yo hablo fuerte, pero de velocidad sí voy a tratar de hablar más despacio. Bueno, entonces, elementos de diéresis son los elementos de corte, que están el bisturí con su mango. El bisturí está compuesto por una hoja que es desechable y el mango. Van a ver que existen varios números que van a indicar si es más fino, más grueso, y para cada uno va a tener una indicación propia para saber en qué tipo de tejido utilizar. Eso lo estudiamos después. Ahora sepan que para la diéresis o exéresis del tumor se usan bisturí con su mango o se pueden utilizar tijeras. También hay varios tipos de tijeras. Hay tijeras para corte y tijeras para disección, porque corte no es lo mismo que disección. Corte es cortar el tejido, cortar. Disección es más bien separar.
Separar. Querer separar una capa interna de otra capa externa. Eso es disección. Un ejemplo. Asepsia. Asepsia y antisepsia también no es lo mismo, ¿verdad? Cuando hablamos de asepsia estamos diciendo que queremos tener todas las medidas de protección posible para evitar una contaminación de microorganismos patógenos. Ustedes saben que en nuestra piel tenemos una flora normal de bacterias que está formado por... ¿Ustedes ya dieron microbiología? ¿Cuáles son los gérmenes que habitan en la piel generalmente y que son saprofíticos, se dice? Que no son patógenos. ¿Qué bacterias? Sí, estafilococos. Staphylococcus aureus no. Staphylococcus saprophyticus. Y el otro tipo es el estreptococo del grupo A. Pseudomonas no. Ni bacilos tampoco. Estafilococos y que tienen unas ciertas cepas. Una de ellas son el saprophyticus y el estreptococo. También una cierta cepa, no todos. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno no tiene las medidas de asepsia necesarias al ingresar en una cavidad abdominal, por ejemplo, mediante un corte, uno puede contaminar con esos gérmenes que son normales en la piel a una cavidad o a un espacio donde no debería de existir esos gérmenes. Por eso que se hacen técnicas de asepsia para entrar a quirófano. Entonces, ¿qué es asepsia? Estado libre de gérmenes, donde implica esto que el personal de salud ha dado medidas de protección para evitar esa contaminación bacteriana o esa contaminación de la flora de la piel. Antiséptico es otra palabra que tienen que utilizar. Y es la sustancia en sí que se utiliza para hacer esa limpieza de modo tal de que se eliminen o impide la proliferación de esos microorganismos. O sea, son sustancias bacteriostáticas. Cuando ustedes ven farmacología, van a estudiar que dentro de los antimicrobianos, que son los famosos antibióticos, hay dos formas de eliminar bacterias o dos formas de evitar la contaminación o la infección. Uno, bactericida, mata a la bacteria, destruye a la bacteria. Y el otro, bacteriostático, evita su proliferación. El bactericida, ¿cómo va a matar? Puede actuar a nivel del núcleo de la bacteria, a nivel del ribosoma, a nivel del ADN, a nivel del ARN, que sería el núcleo, ¿verdad? O en la membrana, de manera tal que le inactiva a esa bacteria. Entonces, ahí tenemos, así exactamente, ahí tenemos a estos antisépticos que de alguna u otra forma actúan evitando su proliferación. Entonces, es un bacteriostático. Y más adelante vamos a ver cuáles son los más utilizados en cirugía, cuáles antisépticos. Pero ya habrán escuchado hablar de la clorexidina.
o del iodopovidona en jabón y en solución. Satinización, otro término, es una desinfección parcial. Generalmente se utiliza más bien eso en el ambiente hospitalario. Seguro que ven, ¿verdad? ¿Alguna vez se habrán ido a consultar en el hospital? Que un paciente se acuesta en la camilla, es atendido y luego posterior a eso se limpia con ciertas sustancias pulverizadoras o de otra presentación, se limpia toda la zona para hacer una desinfección parcial. También se puede hacer en el ambiente, en el piso, en la pared. ¿Verdad? Desinfección. Desinfección. Evitar o retirar las bacterias o los gérmenes que son virulentos. Evita la infección. Esterilización. Estéril, destruye toda forma de vida, ya sea patógena o no. Estos términos se les va a preguntar en el examen. Esterilización, la forma que se utiliza para esterilizar son estas que están aquí escritas abajo, especialmente el autoclave. El autoclave, que es como una máquina, que más adelante vamos a conocer, que pueden usar aire caliente o rayos catódicos dependiendo del tipo de autoclave. Y otros métodos puede ser utilizar un líquido que se llama óxido de etileno, o también puede ser por ebullición, que sería evaporación de la solución para desinfectar. Entonces, esterilización es eliminar toda forma de vida, ya sea si es o no es patógena. ¿Alguien quiere preguntar algo? Estos son más bien términos que tienen que ir aprendiendo. No todos los seres humanos somos iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio mecanismo de defensa. Hay dos tipos de defensa básicas que ustedes conocen, la humoral y la celular. Y dentro de la humoral está la respuesta de la síntesis de sustancias que se liberan en la sangre para poder avisar a las células del sistema inmunitario de que hay algún agente agresor en nuestro cuerpo. A esos le llamamos inmunoglobulinas. Al primer contacto que tuvimos con el agente invasor, actúan y luego se queda una memoria, ¿verdad? Bueno, entonces todo ese mecanismo es variable, es diferente en cada ser humano. Por eso que también van a tener respuestas diferentes al agente agresor. Y uno tiene que saber cuáles son esos mecanismos por el cual pueden ocasionar ese desbalance o esa alteración en el sistema inmunitario. ¿De qué va a depender la intensidad de la infección o de la gravedad de la infección? ¿De qué va a depender? Del germen causal, del huésped y del medio ambiente. ¿Alguien quiere preguntar algo? El germen. Hoy en día se utiliza de forma inapropiada los antibióticos. Seguro que ya escucharon, ¿verdad? La queja de varios médicos, incluso en los países de primer mundo, ¿verdad? La resistencia a antibióticos es un problema hoy en día. Y justamente la preocupación es por esto, porque eso es lo que hace que aumente la tasa de infección
en los hospitales. O sea que hay mayor riesgo de infección intrahospitalaria. ¿Por qué? Por el uso indiscriminado del antibiótico. O sea que uno a veces tiene una afección, un dolor de garganta, un dolor del dedo, un dolor, cualquier tipo de dolor, y ya utiliza antibióticos. Anteriormente era de venta libre aquí, sin receta, aquí en Paraguay. Hoy en día ya sabemos que se tiene que tener receta, prescripción médica para poder adquirir esos medicamentos. ¿Por qué? Y porque es una preocupación de la Organización Mundial de la Salud. La tasa aumentó bastante, la tasa de infección intrahospitalaria. También se llama infección nosocomial a la infección intrahospitalaria. Y se vio que hay una cierta o una gran relación entre la infección nosocomial y el uso indiscriminado de antibióticos. Cuando realmente el paciente necesita antibióticos, ya más o menos descartó toda la lista de antibióticos como para poder ser utilizado. ¿Y eso a qué lleva? El uso indiscriminado de antibióticos lleva a un aumento de la infección intrahospitalaria. Y eso lleva a el aumento también tanto de los gastos o de recursos sanitarios para ese hospital y para el país en sí, para salud pública, ¿verdad? Entonces hay un descontrol, un desbalance en todos los sentidos, no solamente en cuanto a salud, sino también en cuanto a la parte del sector de gestión de salud. El huésped, ustedes saben que la edad no viene sola, como se dice, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, a medida que aumenta la edad, los tejidos o órganos también se van deteriorando. Los tejidos que eran firmes se vuelven flácidos. Los órganos que estaban bien funcionando o con función normal también disminuyen su función óptima, van disminuyendo. Y el sistema inmunitario también se deprime. Y más aún, eso es un proceso fisiológico, más aún si es que uno tiene enfermedad de base, una enfermedad aguda o crónica que va afectando también el sistema inmunitario. La diabetes es un problema muy frecuente e importante hoy en día. ¿Por qué? Porque tienen complicaciones graves. ¿Se acuerdan que la diabetes puede afectar tanto la pequeña circulación vascular como también las arterias grandes? Y traen complicaciones neurológicas, renales, oculares, cardiovasculares. Diabetes e hipertensión son los dos problemas importantes hoy en día. La mayoría de los pacientes van a encontrar, o la mayoría de los que están en el hospital, especialmente en los públicos, tienen o diabetes o hipertensión o ambos. Y cuanto más asociación haya con otras enfermedades, como por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, el sedentarismo o enfermedades cardiológicas u otras pulmonares, entonces se agrava más. Pero las dos más frecuentes son la diabetes y la hipertensión. Entonces ustedes tienen que manejar diabetes e hipertensión. Y los procedimientos. Todo acto quirúrgico luego ya es un riesgo, pero más aún si se trata de cirugías graves o importantes. Por ejemplo, la amputación de un miembro es una cirugía importante. Por ejemplo, la extirpación del intestino es importante, ¿verdad? Porque todo el proceso digestivo, la absorción, secreción ocurre ahí, ¿verdad?
eliminación. Entonces, los procedimientos pueden ser mínimos, medianos o de mayor índole. Entonces, eso también afecta al huésped. Cuanto mayor sea un procedimiento, más afectación va a tener sobre el huésped. El medio ambiente. Un ratito. Hay un ruido acá. El medio ambiente sería toda la higiene en donde se va a realizar ese acto quirúrgico. Entonces, antes de la cirugía, en la cirugía y respetando siempre la técnica de asepsia, ¿verdad? Antes de la cirugía se llama higiene. Uno tiene que lavarse las manos, con forma típica, lavarse las manos. Entra en la cirugía, se tiene que hacer la antisepsia, ¿verdad? Usar sustancias para evitar que proliferen bacterias. Y durante la cirugía, utilizar, por ejemplo, guante estéril, ropa estéril, tapaboca, toca, como dicen ustedes, gorro, para evitar la contaminación. Entonces, antes de la cirugía, entrando en la cirugía y en la cirugía siempre se debe de prever, de evitar la contaminación en el medio ambiente. Bueno, yo les di una tarea donde dice trabajo práctico número 1, es donde les dice que hagan un mapa conceptual sobre la delimitación de la cirugía. Al leer un poquito el material, ustedes se van a dar cuenta que la delimitación, o incluso si no saben qué significa delimitación, significa delimitar, significa definir, especificar tipos de cirugía. Y las cirugías se puede clasificar de varias formas. Puede ser para qué se utiliza. En cuanto a su función, significa eso, ¿verdad? ¿Dónde se va a hacer? O va a ser una cirugía rápida, ambulatoria, o va a ser una cirugía mayor, va a ser una cirugía menor, ¿verdad? El grado de complejidad sería eso. También puede ser de acuerdo al riesgo de infección que hay. Y aquí vamos a hablar sobre eso, vamos a citar por lo menos. Cuando uno realiza un corte o introduce un laparoscopio, se llama, que es una cámara de video, dentro de los órganos o dentro de las cavidades, siempre hay un riesgo de infección. También si se hace un corte, una tomía, corte tiene el sufijo tomía. Si ustedes van a hacer un corte en la pared del abdomen, se llama laparotomía. Si van a hacer un corte en la pared del tórax, se llama toracotomía. Si van a hacerlo a nivel del cuello, cervicotomía. Entonces lleva la terminación tomía, cuando es corte. Van a cortar, diéresis, también se dice. Si van a extirpar o exéresis, lleva la terminación ectomía, colecistectomía, apendicectomía. Entonces, todo eso que se va a hacer, ese corte, esa extirpación, tiene un riesgo de infección que va a empezar a manifestarse de la herida quirúrgica a partir del 5º día postoperatorio. O sea, si yo les doy un caso clínico de un paciente que se operó de cualquier cirugía y les digo de que está en su 2º día postoperatorio y tiene fiebre ese paciente, tiene dolor, voy a pensar directamente de que es la herida operatoria la que está infectada.
Eso es súper importante porque se equivocan mucho la gente en este punto. No. Voy a pensar en infección de la herida a partir del 4º y 5º día. Si es que la cirugía fue óptima, se pudo suturar, se pudo cerrar, ¿entienden? Y va a tener más riesgo de infección cuanto más contaminado estuvo el ambiente o la técnica de asepsia o el órgano implicado en el acto quirúrgico. Ahí que podemos clasificar según el riesgo de contaminación en cirugía limpia. Su nombre dice, no hay casi nada de infección o riesgo de infección. Cirugía limpia contaminada ya va aumentando el riesgo de infección. ¿Por qué? Y porque probablemente ya se tuvo que entrar dentro de la cavidad o dentro del órgano digestivo o dentro las vías respiratorias, entonces hay más riesgo de contaminación. Entonces, ¿cuál es la conducta? ¿Por qué lo que tengo que saber si es una cirugía limpia, contaminada, sucia o no? ¿Para qué lo que el cirujano quiere saber eso? Ya te voy a contestar, Johnny. Para saber, sí, pero para saber el grado de contaminación, para tomar las medidas profilácticas. Y ese es otro término empleado. Profilaxis significa prevención de la infección. Todavía no está infectado, pero por todo el antecedente que tiene, ya sea del huésped, ya sea del tipo de cirugía o ya sea del ambiente en sí donde está, se puede infectar. Entonces, antes de que se infecte, ya voy a hacer la medida profiláctica antibiótico terapia o antibiótico profilaxis, se dice. Y si ya está infectado, se llama tratamiento. Entonces, el antibiótico se usa para tratar de hacer profilaxis o tratamiento. Eso es lo que ustedes tienen que aprender, ¿verdad? Y se hace o se utiliza de acuerdo a la flora implicada. Ustedes saben que hay, por fisiología saben que hay una flora intestinal, ¿verdad?, que suelen tener más bacterias o bacilos entéricos, bacilos gram negativos. Hay también una flora gástrica del estómago, donde hay mayor predominio de bacterias o sustancias, bacterias, bacilos gram positivos. Sin embargo, en el intestino delgado y grueso, más bien predominio de bacilos gram negativos. Y cuanto más se llega al colon, predominio de anaerobios, que son las bacterias más temibles. ¿Por qué? Y porque los anaerobios, su nombre dice anaerobio, son bacterias muy, como dicen ustedes, muy caraduras, nosotros decimos, ¿verdad? Porque aún sin oxígeno ellos sobreviven. No necesita de oxígeno para sobrevivir. Aún así va haciendo su proceso de infección y de contaminación. Hace rato Johnny me preguntó, profe, en el caso de cirugías abiertas, en el caso, hay veces o hay situaciones, les voy a dar un ejemplo. Una cirugía donde se abrió el abdomen, la parotomía, y no se pudo cerrar. ¿Por qué? Y porque no alcanza para cerrar. Ejemplo, un trauma de abdomen por arma de fuego o por arma blanca. O en el caso de una peritonitis en grado avanzado ya que vino, donde el intestino
está totalmente edematizado. Los órganos dentro de la cavidad están edematizados, congestionados, y eso hace de que haya un aumento de presión dentro de la cavidad abdominal. Más adelante van a ver que eso se llama síndrome compartimental. Síndrome compartimental. Hay tanta presión dentro de la cavidad peritoneal por congestión o porque hay líquido en esa cavidad que ya no se puede cerrar esa abertura que se hizo en el acto quirúrgico. En esos casos se deja un abdomen entreabierto, o sea, parcialmente suturado. Se hacen aproximación de los bordes. O se coloca una bolsa que se llama bolsa de Bogotá. No sé si alguien ya vio. Bolsa de Bogotá. Y es una bolsa que sirve para tapar o para cubrir ese tejido intestinal que queda expuesto. Y eso es lo que llama el compañero de abdomen abierto, cuando se tiene que quedar abierto el abdomen. Para siempre, no, probablemente no. Va a quedar por un cierto tiempo, cuánto no sé, porque el tiempo va a depender de la evolución clínica del paciente. ¿Y de qué depende la evolución clínica? De su respuesta inmunológica. Depende del huésped, depende del germen implicado, depende del medio ambiente. Esos factores que influyen para la infección. O el intestino también, que debe de descongestionarse otra vez de modo tal de que disminuya la presión intraabdominal y pueda cerrarse nuevamente. Ese es un ejemplo. Sí, probablemente fue una apendicitis que perforó Johnny, por eso que quedó con un abdomen abierto. Hizo una peritonitis de origen apendicular. En las cirugías electivas, eso depende mucho. Realmente, para saber qué tipo de antibiótico vas a usar, depende de la flora bacteriana del órgano. ¿Se entiende? Cefalotina, por ejemplo, es una cefalosporina, y eso depende de la flora bacteriana. Eso van a verlo en farmacología. Si uno quiere cubrir mayormente bacterias gram positivas, utiliza todos los derivados de las penicilinas frecuentemente. Si uno quiere cubrir más gram negativos, ya pueden usar no solamente los derivados de la penicilina, sino también quinolonas y otras sustancias que van a ir estudiando. No les quiero confundir ahora con antibióticos, pero lo que tienen que saber es que el antibiótico adecuado se elige según la flora que vas a cubrir. Si es flora intestinal, hay una serie de opciones que podés usar. Si es flora gástrica, si es flora de la piel, ¿se entiende? Ahora, lo que quiso decir aquí es que cirugías electivas, por ejemplo, cirugía que no afecta los órganos intraabdominales, que se queda en la piel, o sea, que no ingresa dentro de una cavidad. Ahí sí, las cefalosporinas son ideal para las cirugías a nivel del tejido celular subcutáneo y piel. Esa bolsa de Bogotá tiene que ser trocada en cuánto tiempo. Depende. No te puedo decir un tiempo específico. Algunos dicen un mes, otros dicen 3 meses, porque hay varios tipos de materiales. Aquí en Paraguay la que nosotros tenemos se cambia cada 3 meses. Por eso no soy experta en el tipo de material que componen. Y yo creo que en Estados Unidos ha de haber el que es de mejor material. Nosotros no tenemos mucho acceso a eso.
y yo ya vi, y tanto que el que hay allá como el que vi aquí en Paraguay son totalmente diferentes, solo que se utiliza para la misma cosa. Ahora, entonces, según el riesgo de infección, tema de examen, les voy a preguntar, cirugía limpia, no hay apertura del tracto gastrointestinal, o sea que la cirugía es a nivel de la piel y del tejido celular subcutáneo. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Piel, después de la piel, ¿qué viene? Por abajo de la piel. Piel, tejido celular subcutáneo, fascias, fascia de Camper, de Scarpa, a nivel del abdomen, ¿verdad? Y luego los músculos, ¿verdad? Bueno, entonces queda a ese nivel, no se entra en cavidad. Entonces el riesgo de infección es mínimo, 1 a 2%. La cirugía limpia contaminada, sin embargo, ya puede haber una apertura del tubo digestivo. Por ejemplo, la extirpación de una vesícula que no tiene pus, que no está infectada en sí. Lo que tiene son piedras, por eso se quiere extirpar la vesícula, cálculos. Entonces, en ese caso, el riesgo de infección ya sería un poco mayor porque ya se entra dentro del tubo digestivo. Entonces, aumenta a 5 o 10% de posibilidad de infección y aquí sí uno ya tiene que valorar bastante hacer profilaxis antibiótica. Esto es lo que dicen los libros, pero ustedes van a ver que en la limpia muchos ya utilizan antibióticos profilácticos. ¿Por qué? Y por la gran demanda que tenemos del uso indiscriminado de antibióticos, el paciente tiene más riesgo de infección. Entonces, pues nosotros tratamos a todos los pacientes como si fueran que son resistentes. Entonces ya se trata, en la limpia ya se hace profilaxis antibiótica, aunque sea una dosis mínima. Cirugía contaminada. Es un paso más de la limpia contaminada. ¿Qué quiere decir? Probablemente aquí se entra dentro del tubo digestivo y el órgano que se va a extirpar o la porción que se va a extirpar está contaminado. Tiene pus o es un tejido ya con principio de necrosis o con isquemia. Isquemia no es lo mismo que necrosis. Isquemia significa que está sufriendo un déficit de oxígeno ese tejido. Hay hipoxia o ya hay inicio de un proceso inflamatorio. Aquí aumenta el riesgo a 15 a 20%, todavía más valorada aún la profilaxis antibiótica. Y luego la cirugía sucia, que significa que ya hay existe un material purulento o incluso una fractura expuesta, una herida abierta, ¿verdad? Entonces se contamina ya el medio interno del órgano o del organismo con el medio externo. Aquí hay un alto riesgo de infección del 40% o más. Y acá están los ejemplos que les da, ¿verdad? Para la cirugía limpia podemos observar la cirugía de tiroides o paratiroides, son un ejemplo, cirugía de mama, la parotomía exploradora. Cuando uno quiere, abre la parotomía significa corte o sección del abdomen. Y exploradora significa que uno abre la cavidad para explorar. ¿Por qué? Y porque hay algún proceso de que quiere descubrir. La laparotomía, si es que uno no va a extirpar ni un órgano infectado, es limpia. Ahora, si uno ya va a extirpar un órgano infectado, sucio, necrótico, ya va a ser
contaminada o sucia. Kenny. Si uno hace una laparotomía exploradora solamente para visualizar, para hacer diagnóstico de alguna patología, ahí es limpia. Pero si el tejido ya está inflamado, infectado o incluso necrótico, ya va a ser o limpia contaminada o sucia. Las hernias, típico ejemplo de cirugía limpia, hernias de pared abdominal. Y las otras que ustedes ven, la colecistectomía, extirpación de la vesícula por videolaparoscopía. No sé si ustedes vieron ya alguna vez una cirugía por video, donde se introduce una cámara, se hace un pequeño orificio en la pared abdominal, se introduce una cámara, se visualiza en una pantalla, en un televisor, y a partir de ahí se va haciendo la maniobra quirúrgica, ¿verdad? Y luego se extirpa, pero por un pequeño orificio. Entonces son cirugías mínimas invasivas y son de menor riesgo de infección. Esa es la ventaja. Pero la desventaja, ¿cuál es? Que no todos los hospitales tienen una torre o una máquina para hacer videolaparoscopía. Entonces, por eso todavía existen las cirugías por corte. Y es caro, exactamente. Si uno va a hacer de forma privada, es cara todavía. Por eso que aquí en el Brasil todavía se utilizan las cirugías convencionales, que son las cirugías abiertas por corte. Sí, en ciertos lugares del Brasil hay gratuitos. Aquí también. No sé si ustedes escucharon hablar del Hospital Regional del Área 4. Ahí también se hace de forma gratuita, pero hay una alta demanda de pacientes, entonces es difícil cubrir todos. Entonces se deja para casos especiales, por decir así, o casos particulares donde uno quiera hacer menor riesgo de infección con ese paciente. Ya vamos a hablar de fracturas, José Eduardo. Las fracturas que no tengan tejido expuesto, o sea, que no sea una fractura abierta y no tuvo mucho tiempo de exposición, más de 4 horas. Si estuvo abierta con más de 4 horas de exposición, está totalmente sucio, infectado. Por video tiene menos complicaciones operatorias y postoperatorias. Intra y postoperatorias. Natalie. Las cirugías limpia contaminada. Vagotomía. Anteriormente se extirpaba el nervio vago que termina a nivel del plexo celíaco, el plexo que está en el epigastrio. Ustedes recuerdan el plexo celíaco, el plexo solar también se llama. Ese nervio vago, que es el nervio vago derecho, inerva el estómago, y la inervación vagal aumenta la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, en pacientes con úlceras pépticas, duodenales o gástricas, úlcera significa abertura o herida en la pared, solución de continuidad, o sea, hay una grieta o una abertura en el estómago, en el duodeno, a consecuencia de una hipersecreción gástrica. Entonces se utilizaba este método, vagotomía, como tratamiento de esa úlcera. Piloroplastia, arreglar el píloro. Plastia es arreglo o
Sí, arreglo, reparación del píloro. Porque muchas veces cuando la úlcera ya es en fases repetidas o avanzadas, ese píloro se deforma o incluso se perfora también en ciertos casos. Entonces se utilizaba esta cirugía, la vagotomía y la piloroplastia como tratamiento de úlceras pépticas complicadas o muy recidivas, muy recurrentes, frecuentes. Luego, una cirugía de intestino delgado que no está obstruido. Una apendicectomía en una fase donde no está complicada, o sea, en las primeras horas de una apendicitis. Por eso que es ideal operar la apendicitis antes, las primeras horas, antes de que cumpla 24 horas de evolución. Ustedes van a ver en el libro de lectura o más adelante cuando demos la clase de que la apendicectomía es una urgencia quirúrgica. ¿Qué significa eso? Que uno tiene que tratar de resolver ese cuadro, esa extirpación de apéndice antes de las 24 horas de evolución de esa enfermedad. Porque si uno lo hace después, probablemente ya va a estar perforado, complicado, con una peritonitis. O sea, que la materia fecal que hay dentro del apéndice, esa pus, proceso inflamatorio, va a perforarse y va a ir a ocupar la cavidad intraperitoneal. Pancreatitis, colelitiasis, son situaciones de que más adelante van a ir estudiando, ¿verdad? Entonces son zonas o lugares donde se tiene que extirpar, pero no hay un grado de contaminación abundante, es mínimo. Y se hace con técnica de asepsia, no se rompe totalmente la técnica de asepsia. La contaminada sí el riesgo es mayor, ¿por qué? Y porque probablemente ya hay un proceso de tejido, o sea, una contaminación de tejido mayor, ya hay gangrena o ya hay pus o está más avanzada el proceso, es más avanzado el proceso inflamatorio. Entonces es un poco mayor que la anterior. Y la sucia ya está totalmente perforado, sucio, necrótico, con un tiempo de exposición alto, de varias horas de evolución. Ejemplo, la perforación del tubo digestivo, perforación de la vesícula, una colección de pus, a eso se llama absceso, colección de pus intraabdominal. Una peritonitis aguda es una cirugía sucia. Una apendicitis perforada es sucia. O traumas abdominales. Como les dije, el trauma abdominal penetrante puede ser por arma de fuego o por arma blanca. Aquí ven la imagen de un personal de salud, probablemente va a ser, no sabemos, puede ser el médico, cirujano, puede ser uno de los ayudantes, primer o segundo ayudante. El primer y segundo ayudante son médicos también. En este caso, ustedes cuando sean internos van a ser primer o segundo ayudante del cirujano cuando roten por cirugía. Ese va a ser el papel de ustedes. Estar enfrente del cirujano o al lado. Entonces, aquí ven que tiene una ropa adecuada para quirófano, tiene tapabocas, tiene gorro y se está lavando las manos. Eso es una técnica de asepsia. Lavado de manos es todo un procedimiento que tiene varios pasos que vamos a estudiar por partes, por pasos. Ven que se está lavando la mano hasta el codo. ¿Cómo se dice codo en portugués? Cotovelo, ¿verdad? O codo. El codo es esta zona, donde están los lécranos. No sé cómo le dice.
Entonces, desde la mano hasta el codo. Y aquí se está retirando el jabón de modo a que la corriente del agua retire todo ese proceso de lavado del jabón, de la espuma, y las bacterias van a caer por escurrimiento del agua. No deben volver a bajar la mano una vez lavado por debajo de la cintura, tienen que mantener la mano por arriba de la cintura. Luego se seca, el secado también tiene una forma de todo un procedimiento, un protocolo, y luego van a colocarse los guantes estériles. Los guantes pueden colocarse de varias formas, puede ser con ayuda del otro que ya está vestido previamente o cada uno. Generalmente al cirujano, a la cabeza, los ayudantes, primer y segundo ayudantes, son los que ayudan a vestir al cirujano. Aquí están preparando la mesa quirúrgica, colocando las gasas, compresas estériles, y aquí se están colocando en sus posiciones. Eso vamos a estudiarlo bien detalladamente en la tercera clase, que se llama equipo quirúrgico. Bueno, y otro concepto que tienen que tener en la primera clase es la hemostasia. Como dije, ante toda hemorragia, ¿verdad? Uno tiene que tener miedo, por sobre todo. Siempre tiene que tener miedo. ¿Por qué? Y porque tengo que conocer los pasos necesarios para poder detener el sangrado. Entonces, el primer objetivo, detener el sangrado. Cerrar la canilla, se dice también. Y el segundo objetivo, recuperar la volemia de ese paciente, que vuelva a un estado hemodinámico estable. ¿Cómo yo sé de que el paciente está hemodinámicamente estable? O les voy a cambiar la pregunta. ¿Cuándo el paciente está hemodinámicamente inestable? ¿Cuáles son los signos vitales que uno tiene que ver? Ustedes pueden hacer el diagnóstico de la inestabilidad hemodinámica. Llega el paciente en la urgencia, van a empezar a hacer guardias, ¿verdad? Llega el paciente en la urgencia y dice, tengo dolor, me duele, y te muestra dónde duele. Algunos vienen bien y otros vienen en crisis, llorando, gritando, zapateando. Y uno tiene que saber, ¿está realmente hemodinámicamente estable o inestable? Si viene sangrando, más todavía tengo que saber. ¿Por qué? Porque la estabilidad hemodinámica me puede indicar el grado de pérdida de sangre que ya tuvo ese paciente, en porcentaje, por lo menos estimativo. Están escribiendo, ¿verdad?
Bueno, voy a decirles entonces porque estaban escribiendo, pero todavía no vi ninguna respuesta. Los signos vitales van a estar alterados. La frecuencia cardíaca va a estar aumentada. ¿Qué quiere decir eso? Mayor a 90. La frecuencia cardíaca normalmente es de 60 a 90 latidos por minuto. Si está menos de 60, se lo llama bradicardia. Más de 90, taquicardia. Entonces, generalmente el paciente inestable primero está taquicárdico y luego puede, ya en fases avanzadas, hacer bradicardia, o dependiendo de la causa de la afección. Otro, la frecuencia respiratoria. Puede estar aumentada, realmente casi siempre está aumentada o disminuida, ¿verdad? Pero lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Si uno tiene más de 20, 22 respiraciones por minuto, está aumentado. Taquipnea, taquipneico. Eso también es sinónimo de inestabilidad. Quiere decir que el paciente está haciendo un intento porque ingrese más oxígeno a la circulación, porque hay mayor demanda de oxígeno. Y cuando hay mayor demanda, y uno de los casos, hipovolemia. Porque si hay disminución de glóbulos rojos, hay disminución de hemoglobina y hay disminución del transporte de oxígeno. Entonces hace taquipnea. ¿Por qué la frecuencia cardíaca aumenta? Porque hay disminución de la volemia. Entonces, el primer mecanismo a corto plazo, cuando hay hipovolemia, disminución de la presión y disminución del oxígeno, se activan los receptores adrenérgicos que están en los senos carotidios, en el seno aórtico. Entonces aumenta la descarga de adrenalina y noradrenalina. Ese es un mecanismo del cuerpo a corto plazo, quiere decir que actúa ya, enseguida. Entonces, por eso que primero hay taquicardia, porque la activación de esos receptores genera taquicardia en el corazón, aumento del trabajo. Luego, otro es la temperatura. Cuando hay hipovolemia, pérdida de sangre, hay vasoconstricción periférica. Entonces, eso hace que el paciente esté frío, pálido, sudoroso. Otro puede ser la conciencia. La escala de Glasgow ya está disminuida. Disminución del nivel de conciencia. El paciente está confuso o está con sueño o está como que ya está entrando en coma, ¿verdad? Perdiendo las capacidades motora, verbal y ocular. Escala de Glasgow usan para eso. Otro puede ser la diuresis, no orina. Pasaron horas y el paciente no orina. Quiere decir que ya hay también una falla renal, ¿verdad? Entonces, y algo súper importante, que es lo primero que se hace cuando el paciente ingresa a un hospital y está inestable, es medir la presión arterial. La presión arterial sistólica menos de 90 indica hipovolemia y diastólica menos de 60. O sea que hablamos de que hay una hipovolemia cuando el paciente presenta una presión arterial sistólica menos de 90 y diastólica menos de 60. Luego también podemos hacer el cálculo de la presión arterial media, que van a ver cómo se halla la presión arterial media, van a ir a buscar
y calcular, porque yo sé cómo se halla, pero también ustedes tienen que buscar. Entonces, ¿qué se hace con la presión sistólica y diastólica para que te dé la media? Si la presión arterial media está menos de 65 milímetros de mercurio, hablamos también de hipotensión o shock. Entonces, con esos datos, uno ya sabe que el paciente está inestable y ese es el segundo objetivo en un paciente con hemorragia. Primero, parar el sangrado. Segundo, estabilizar al paciente. Bueno, ahora sabemos también que hay dos tipos de hemorragia. La hemorragia accidental, ¿verdad?, o la hemorragia traumática. La hemorragia accidental o traumática, por ejemplo, o las ocasionadas, ¿verdad?, por arma blanca, por arma de fuego, por caídas, por traumas. Entonces, para ese tipo de hemorragia necesito una hemostasia, controlar el sangrado de forma provisional y urgente. El primer paso para la hemostasia, si ustedes ven un paciente sangrando en medio de una vía pública, en la calle, compresión, con algún trapo, una ropa, algo, compresión. Segundo, hemorragia quirúrgica. Ahí se tiene que hacer una hemostasia definitiva. ¿Por qué? Porque estamos en quirófano. Aquella hemorragia que ocurre en el acto operatorio. Los métodos de hemostasia provisional, para la hemostasia traumática sería esto. Compresión manual directa. Ideal si ya estás en el hospital con un paño o con una compresa estéril. ¿Qué significaba estéril? Tiene que estar guardado todo en un material cerrado, hermético, o que fue procesado o esterilizado en un autoclave. Compresión manual indirecta, vendaje hemostático, todo eso vamos a llegar a ver en la parte del acto quirúrgico. Torniquete, también voy a mostrarle más adelante cómo se hace un torniquete. Y existen algo que se llama taponamientos, que son como utilizar compresas, balones inflables, ceras o ciertas sustancias que ayudan para hacer un taponamiento a nivel del sangrado. Un tampón se dice también. Hemorragia definitiva, la hemorragia en el acto quirúrgico. Pueden ser utilizados a través de herramientas térmicas, por ejemplo, el electrobisturí o la electrocoagulación. Procedimientos químicos significa que voy a inyectar sustancias químicas, fármacos, y esos fármacos van a hacer esclerosis. Por eso se llama sustancias esclerosantes. Existen varios, puede ser polidocanol, alcohol al 80%, una serie de sustancias que ahora mismo no es necesario que sepan, pero más adelante van a ver en qué situaciones se usan, ¿verdad? Embolizaciones. Voy a contarles específicamente en una cirugía para que puedan retener la información. Cuando se extirpa la vesícula biliar, polecistectomía, ustedes se acuerdan que parte de la vesícula está pegada al lecho hepático, o sea, a la cara visceral del hígado. Entonces, para retirarla, se tiene que hacer la disección, separar la vesícula del hígado, ¿verdad? Porque no vamos a cortar el hígado. Pero al igual, al separar ese lecho o esa zona del hígado de donde se retiró la vesícula, se hizo la disección, queda sangrando. O sea que
hay que hacer la hemostasia a ese nivel. Y ahí que es un ejemplo donde se utilizan este tipo de procedimiento de hemostasia definitiva que se llama embolización, que uno utiliza una esponja de fibrina. Y la fibrina va a ayudar a terminar ese proceso de coagulación. U otros, cuando la herida o el vaso que sangra es grande, se tiene que hacer suturas o ligaduras. Térmicos, como les dije, la electrocoagulación. Existen bisturís que se llaman monopolar o bipolar, a que a través de electrocoagulación hacen la hemostasia. También puede ser el ejemplo de la fotocoagulación con láser, que se usa bastante en procedimientos en dermatología. ¿Cómo lo hacen? Hacen desnaturalización de las proteínas, retracción del colágeno y edema del tejido circundante. Esa es la forma por la cual se hace la coagulación. Ah, ya, acá escribieron. Nivel de conciencia, presión arterial. Muy bien. He visto ahora las respuestas. Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura también, la hipotermia, ¿verdad? Nivel de conciencia, saturación de oxígeno, muy bien. Llenado capilar. El llenado capilar se mide en la mano, así, o en la uña. Normalmente cuando uno comprime la uña, el lecho ungueal, tiene que volver a colocarse de color rosado en 2 segundos o menos de 2 segundos. Si eso tarda para colorearse, cuando tarda 4 o más segundos, está retardado y eso significa hipovolemia. Los procedimientos químicos, les dije, sustancias que hacen vasoconstricción, esclerosantes, alcohol, soluciones como adrenalina, vasopresina. Esto se usa muchísimo para el tratamiento por vía de endoscopía digestiva alta cuando sangran las varices del esófago. Así mismo, así esta es la forma de calcular la presión arterial media. La presión arterial sistólica más 2 veces la diastólica dividido en 3. Embolización arterial transcatéter. Esto se utiliza para disminuir el flujo y permite una hemostasia natural. Ejemplo, se pueden usar coágulos autólogos, hoy en día ya no se usa, pero sí se usa esto que dije, la esponja de fibrina. O incluso materiales de plástico o espirales metálicos que no van a hacer una reacción al tejido. Y los procedimientos quirúrgicos, esto tienen que aprender también. Si la hemorragia es de un vaso pequeño, primero uno tiene que reconocer y ver dónde está el vaso sangrante. Ahí se puede hacer electrocoagulación, o sea, con electrobisturí, o usar hemoclips. Son como clips de metal. Si el vaso es mediano, ya hay que hacer la ligadura por suturas. Se hace un punto transfixiante. Se ata, sería eso. Se liga. Si la ligadura supone ya una lesión o gangrena, o sea que hay necrosis del tejido, se tiene que reparar el vaso de 2 formas, puede ser. Si es una lesión en forma transversal, se hace sutura transversal. Pero si la lesión es en forma longitudinal, generalmente se ponen ya parches o prótesis. Bueno, y algunas preguntas o comentarios sobre esta clase. Como vieron,
algunos probablemente ya saben estos términos, algunos probablemente no, sea la primera vez que está escuchando, pero tienen que ir estudiando, leyendo una, dos veces para fijar los términos más utilizados, como dijimos, exéresis, ¿verdad? Asepsia, antisepsia, desinfección, hemostasia, tipos de hemostasia y el riesgo de infección, ¿de qué depende? Del germen causal, del propio paciente, del huésped y del ambiente en donde está. Y que de acuerdo a eso podemos hablar de 4 tipos de heridas según el riesgo de infección. Limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias. Saber por lo menos 1 o 2 ejemplos de cada una. No van a saber todo desde el inicio, pero saber 1 o 2 ejemplos de cada uno. Eso es lo que, ¿para qué? Y para tener ya en la mente eso, para grabar, para un ejemplo de cada por lo menos. El concepto y el ejemplo. Bueno, la cirugía de urgencias, realmente el protocolo que nosotros manejamos, Kenie, ¿verdad? La cirugía de urgencias hay que resolverlo antes de las 24 horas. Esa es la diferencia entre emergencia y urgencia. Emergencia, no hay cómo esperar. Tiene que hacerse ya. Urgencia, no quiere decir que el paciente no tiene riesgo de vida. Sí, tiene riesgo de vida también, pero te da un tiempo para que uno trate de que el paciente entre al quirófano lo más estable posible. Raquel, el libro de patología quirúrgica en sí, tenemos el libro de Savistone, que yo puse como referencia bibliográfica. Ahí hay 3 libros. Pueden entrar en la parte de estructura de las actividades y ahí están los 3 libros de referencia para que puedan buscar en internet. Javier, a veces por cirugía de emergencia no existe el ayuno y aumenta el riesgo. Sí, el riesgo va a ser mucho más alto porque de broncoaspiración, ¿verdad? Porque si uno no tiene ayuno, ¿para qué es lo que uno hace ayuno, verdad? Para que no broncoaspire y no haga una obstrucción de vía aérea o una infección posterior, una neumonitis por aspiración posterior. Pedro, la cefazolina es utilizado en gran mayoría de procedimientos quirúrgicos como profilaxis. Sí, cierto. La cefazolina es una cefalosporina de primera generación. Se utiliza como método profiláctico, sí, para cirugías limpias contaminadas, donde el riesgo de infección es mínimo. Porque esto es importante lo que preguntó Pedro. Porque a la hora que ustedes van a usar antibiótico en un paciente que va a ser sometido a cirugía, ustedes usan el antibiótico para prevenir la infección de la herida. Ahora, si el órgano está infectado, ahí ya es antibiótico para ese órgano, ¿se entiende? Entonces, ustedes hacen profilaxis para la herida operatoria, la mayoría de las veces con cefalosporina de primera generación, que la más utilizada es la cefazolina, porque hacen profilaxis para la herida o el sitio quirúrgico. Pero si el órgano, un órgano intraabdominal, el cual va a ser operado o extirpado, es el que está implicado con un proceso infeccioso necrótico, ahí se utiliza ya antibiótico para ese órgano afecto. ¿Se entiende?
Sí, ahí están los 3 libros, pero el que yo más utilicé fue el de Savington, el libro de Savington. Pero como les dije, para entrar y buscar en internet completo está en la bibliografía, en la plataforma al comienzo, en estructura para Canvas, dice. Voy a tratar de ver si puedo bajar el libro y les mando a la delegada. Por Telegram voy a poder mandar, porque es un poco largo, pesado el libro. Por Telegram voy a mandar. Eh, falta una clase. ¿Ustedes tienen otra clase después de esta? ¿Qué hora tienen la clase de anatomía patológica? Ah, bueno. Porque me faltaría una clase para desarrollar. Tenemos dos opciones. Puedo grabar yo las clases y mandarles, o hacemos una clase dentro de 10 minutos, la siguiente clase. Bueno, voy a hablar con la delegada y vamos a reponer otro día, entonces para que puedan descansar hoy. O sea que para la clase que viene ahora. Está, entonces, nos vemos el lunes o el miércoles. Voy a hablar con la delegada y voy a pasar. Dale. Esta clase queda grabada después de 24 a 48 horas. Esta clase queda grabada. Pueden entrar en conferencias y ver, pero tarda nomás para subir, 24 a 48 horas. Dale, nos vemos. Chau, chau.